Bien, buenos días. Comenzamos este pleno extraordinario y urgente y el primer punto del orden del día es el pronunciamiento del pleno sobre el carácter urgente de la sesión. Entiendo que estamos de acuerdo en que es urgente, que ha sido convocado en el marco de la reunión de la Comisión de Hacienda que tuvo lugar esta misma mañana y en las reuniones previas de contacto que, a partir de la aprobación en Junta de Gobierno de los temas que traemos aquí, se desarrollaron entre la Delegación de Economía y Hacienda y los distintos grupos, ¿no? Sobre este pronunciamiento, ¿hay alguna intervención? Lo damos por así aprobado, entiendo, por asentimiento, y pasamos al punto segundo. Dictamen relativo a propuesta del alcalde delegado de Economía y Presupuesto de aprobación del segundo expediente de modificación de crédito del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga. En Junta de Gobierno de Portavoces quedamos en hacer un debate conjunto, ¿no? Y que, por tanto, sobre estos temas, que son estos 4 puntos que vienen ahora, esa propuesta de aprobación del segundo expediente, la aprobación del tercer expediente de modificación de crédito también, que es el tercer punto, la del primer expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y la aprobación del plan económico financiero del Ayuntamiento. Sobre estos 4 puntos de una manera conjunta, buenos días, quedamos en que hubiera intervenciones que se desarrollarían, como siempre, de menos a más, en un tiempo que iba a ser, quiero recordar, de 5 minutos primer turno, 2 minutos el segundo, con cierta flexibilidad, en el sentido de que no era obligatorio llegar a 5, pero que si era necesario algo más. Veo que el Grupo Málaga por la Gente no está presente ahora. No sé si alguien puede... medios de comunicación. Podemos empezar, de todas maneras, nos condiciona un poco la no presencia. Esperamos un par de minutos a ver si se termina pronto esa presencia ante los medios. Señor Zorrilla, vamos en condiciones de empezar. Había hecho antes, señor Zorrilla, un resumen de lo que en Junta de Portavoces se habló y iba justamente a darle la palabra cuando me he dado cuenta que estábamos ausentes y le hemos esperado. Sobre el tema, como sabe, es intervención sobre el conjunto de las cuestiones, de los puntos que vamos a debatir y someter a aprobación. Y el tiempo, recordemos, señor Zorrilla, era 5 minutos primer turno y 2 minutos el segundo. Tiene la palabra el señor Zorrilla. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos y todas las presentes. Bien, lo hemos manifestado en la anterior comisión, en la que nos vamos a
reafirmar en lo que ya hemos dicho en la misma. De forma resumida, decir que, como hemos manifestado en otras ocasiones desde este grupo municipal, los expedientes de modificación de crédito son una figura necesaria, un procedimiento necesario a la hora de acometer bien gastos que no estaban previstos y han sido necesarios aprobarlos, como también de destinar las cuantías procedentes del remanente que, en caso contrario, irían por obligación legal a amortizar la deuda. No obstante, lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que por parte del equipo de gobierno del Partido Popular se abusa de esta figura. La sola cuantía ya evidencia lo que se están trayendo en estos dos expedientes de modificación de crédito, 78 millones de euros, un 10% de nuestro presupuesto municipal, que además hemos aprobado hace muy poquito tiempo en este pleno, ya evidencia, como decíamos, una importante margen de improvisación, de falta de previsión, de falta de planificación e incluso diríamos que evidencia la falta de un proyecto de ciudad por parte del equipo de gobierno. Cuando los gastos no se prevén en el presupuesto y al margen de subvenciones o de eventos a desarrollar que creemos que no están del todo justificados y otros sí, pero al margen de esto se prevén tanto inversiones en equipos como suministros que ponen de manifiesto esa improvisación. También nos llama poderosamente la atención el que no se use esta figura, por ejemplo, para dar cumplimiento a acuerdos que adopta este Pleno, que ha adoptado este Pleno por mayoría de los concejales de los grupos municipales o que lo hemos adoptado incluso por unanimidad. Por citar algunas cuestiones: la rehabilitación de la antigua prisión provincial, modificaciones de líneas de la MT que se han aprobado en el Pleno o en la Comisión de Pleno, modificaciones también en cuanto a paradas de taxi, consultas ciudadanas que tenemos aprobadas y que no se contienen ni en los presupuestos recientemente aprobados, ni ahora, mediante estas modificaciones de crédito, ninguna partida que evidencie la más mínima intención por parte del equipo de gobierno de llevarlas a cabo. Por todo ello, y tal como hemos manifestado en la anterior comisión, nuestra posición de voto va a ser desfavorable. Gracias. Gracias, señor Zorrilla. Grupo Ciudadanos, señor Casá. Gracias, presidente. Buenos días a todos los compañeros de corporación y un saludo a los periodistas que nos están siguiendo en el Pleno. Ciudadanos Málaga vuelve a marcar la diferencia en este ayuntamiento. Frente a los partidos del no, del bloqueo permanente, nosotros preferimos tratar de llegar a negociar, hablar con el equipo de gobierno y tratar de impulsar y no bloquear la ciudad. Desde aquí también quiero decir que estamos gratamente sorprendidos y además nos parece muy positivo la abstención de Málaga ahora. Nos ha gustado y, por supuesto, el voto afirmativo del Partido Socialista en cuanto a inversiones en distrito. Nos da mucho placer, de verdad, ver que están ustedes comprometidos, que en este caso en concreto miran ustedes más por los vecinos que por las propias siglas de su partido político o del partido político, se lo digo en su caso, como podría ser el de Ciudadanos. Y todo esto nos parece muy positivo. Seguimos en la línea del año pasado con las ordenanzas fiscales, de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno para bajar los impuestos, a su vez apoyar el presupuesto del año 2016 para no bloquear la ciudad, además que llegamos tarde, y sobre todo también para ver reflejadas medidas con el ADN naranja o el ADN de Ciudadanos. También en el acuerdo que hemos llegado con el equipo de gobierno para apoyar estas modificaciones presupuestarias, se van a ver reflejadas la mayoría, no todas, las mociones que han salido aprobadas en este Pleno por iniciativa del Grupo Municipal Ciudadanos. Como verán ustedes, la negociación, tanto en presupuestos como en modificaciones presupuestarias, son una oportunidad extraordinaria para que los diferentes partidos políticos puedan ver reflejada su acción política y sus propuestas. Dentro de lo que llevamos, y el acuerdo que hemos consensuado, son 26 medidas, 26
pequeños y grandes proyectos para esta ciudad por un importe de 11,5 millones de euros. Este acuerdo se basa en dos pilares para nosotros fundamentales. Por un lado, la mejora de la calidad de vida de los vecinos y, por supuesto, nuestra apuesta inequívoca por el medio ambiente. Creemos que Málaga tiene que seguir creciendo en medidas de medio ambiente. Creemos que podemos ser referentes, por lo menos en Andalucía en esta materia. Creo sinceramente que en muchos temas ya somos referentes en Andalucía y tenemos que pues tener ese posicionamiento, seguir trabajando en esa línea. Ya saben ustedes, si no se lo recuerdo, que para apoyar los presupuestos del 2016 destinamos una partida de 250.000 euros para el Monte Gibralfaro, para poner en marcha ese plan especial de ese pulmón verde que tenemos en esta ciudad, pero hemos ido un poquito más allá. Hemos llegado y hemos sacado el compromiso del equipo de Gobierno para seguir invirtiendo en Monte Gibralfaro y empezar a dotar ya para el año siguiente una partida de más o menos 5 millones de euros, que creemos que es una cantidad suficiente para empezar con este proyecto. Por supuesto, el apoyo y para algo para nosotros fundamental, que son 3 millones de euros de inversión directa en la red de baldeo. Tenemos que seguir trabajando en esa línea para mejorar la limpieza de nuestra ciudad, independientemente del modelo de empresa que tengamos de la empresa de limpieza en el futuro. Por supuesto, el arbolado, el plan de sustitución y reforestar para nosotros es fundamental. Ya teníamos un compromiso de una partida de 100.000 euros y hemos añadido 20.000 euros más, que es lo que nos permite la ley, para seguir impulsando este tipo de medidas que son excelentemente buenas para Málaga. No nos hemos olvidado de los distritos, hemos bajado a los distritos, hemos tenido varias demandas de los distritos, especialmente con el acerado y el reasfaltado. Vamos a hacer una inversión bastante importante, esta modificación presupuestaria, pero nosotros queríamos poner nuestro granito de arena con los distritos con los que habíamos llegado a un compromiso de tratar de luchar y trabajar para conseguir esa partida, para ver la realidad de un mejor asfaltado de nuestra ciudad. Por supuesto, una idea que para nosotros es muy buena y no queremos dejar en el olvido es para hacer una prueba piloto sobre los jardines verticales con una dotación de 50.000 euros. Es un primer pasito para una idea que creemos que es una gran idea, que ya se hace en grandes ciudades como en Milán, y nosotros lo que aspiramos es que un barrio de esta ciudad en el futuro pueda estar tematizado con estos jardines verticales, porque creemos que puede ser una centralidad para que los turistas. Puede seguir con brevedad. Me he pasado, alcalde, lo dejo para la segunda porque tengo aquí un montón, pero bueno, en definitiva, queremos ser responsables, creemos que hay que tener alturas de mira y, sobre todo, tratar de apoyar al equipo de Gobierno para seguir desarrollando la ciudad y, sobre todo, nuestra obsesión como Grupo Municipal, que es atraer la inversión a esta gran ciudad que es Málaga. Gracias, señor Casado. Por el Grupo Málaga ahora, señora Torralbo tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas. Bueno, nos encontramos ante una modificación, dos de ellas, modificaciones de crédito y algunas operaciones también de reconocimiento extrajudicial de crédito. Como se ha dicho, son situaciones extraordinarias pero necesarias. Nosotros entendemos que de alguna manera hemos llegado aquí por una cierta mala planificación, o podríamos decir por una planificación oculta, puesto que los presupuestos que se nos acaban de aprobar hace tan poco tiempo no reflejaban inversiones que ahora se consideran súper importantes y necesarias, y que realmente en algunas compartimos que eran necesarias. La verdad es que hasta nos ha sorprendido que con 2 millones de euros invertidos en EMASA se pudiera conseguir un buen fin, como es mantener, por ejemplo, nuestras playas limpias y libres de vertidos de distintas depuradoras o aliviaderos o incluso conexiones o saturación de las depuradoras. Creemos que hay cierta improvisación de todas formas y que esas inversiones se han retrasado cuando debían de haber ido anteriormente. Creemos que no dar información a tiempo, no negociar, no atender al montón de mociones aprobadas por otros grupos, presentadas por otros grupos, semanas negociando con ciudadanos, como ha dicho el propio concejal Alejandro Carballo en la comisión, pero unas horas para el resto del grupo son formas propias de un anterior periodo que no muestran ningún cambio ni asoman para aumentar
aumentar la información, aumentar la transparencia, cuestiones que vemos también que se peca en estas modificaciones. Las inversiones no se sabe cómo se priorizan porque las explicaciones son de forma ambigua. Hay una importante cuantía para la deuda del IMASA, sabemos si tiene intereses. ¿Sabemos por qué se ha elegido esa deuda y no la deuda financiera? ¿Qué criterios se han seguido? ¿Cuál es la prioridad? Pues que algunas tienen intereses y a lo mejor otras no. ¿La deuda es líquida y exigible? ¿Las facturas y certificaciones están en el expediente? No, no lo están. Son puntos que no están claros. Hemos visto también que hay un coste de comunicación con la campaña de la huelga del IMASA, que consideramos pues que también está mal justificado, poco argumentado. Hay incluso para las redes sociales que no sabemos si es que se van a externalizar hasta las redes sociales del propio ayuntamiento. Muchos gastos en turismo de representación, dietas, locomoción, protocolarios, cursos y seminarios, subvenciones directas. La piscina del Puerto de la Torre, que son 50.000 euros de luz, que no sabemos si se ha reclamado, se va a reclamar, está en los tribunales, queremos saber qué ocurre con ese coste. Los kioscos, obra muy necesaria y también pues, creemos que es importante, pero bueno, también es consecuencia de un mal cuidado, de estar cerrado y de no haber, bueno, debido a las acciones de mantenimiento del mismo y de la diligencia necesaria de un padre de familia tiene que tener en todo lo que gestione y los recursos públicos. En deportes y eventos hay partidas como lo de los Juegos Interagencia de la ONU, que la verdad es que nos sorprende, creemos que puede ser la cesión del Palacio de Ferias o algo así, pero tampoco se argumenta. Ahí yo conocí puntualmente a algunos de los funcionarios que vienen de Suiza, son personas bien acomodadas. Y también hay gastos también más para el Picasso, después de haber hecho una contratación para la publicidad y para la comunicación necesaria 151.000 euros más. Y bueno, vamos a la partida importante, porque aunque se habla de casi 80 millones de euros, vemos que en la economía se amortiza 11 millones de un crédito que no es reducir deuda, puesto que esa deuda la hemos contraído este mismo año, y era una deuda de un crédito puente, consecuencia de una mala gestión de la PIE, que no pudo devolverse su exceso en la transferencia de 2013, y se hizo esta operación, que dice no ser de tesorería, pero la verdad no va a figurar al final porque va a cerrar el año sin esa deuda mantenerse, con lo cual tendrá unos gastos y unos costes. Y además era un extraño crédito a 2 años que no entendíamos las condiciones también. Y luego los 27 millones, la partida más grande de estas modificaciones presupuestarias, que son para refinanciar. Ignoramos las condiciones, los gastos y tenemos que creer en Dios para que sea realmente eso verdad, de que nos vamos a ahorrar 1,5 millones de euros porque no tenemos datos para contrastarlo. Nosotros entendemos que había dónde invertir y había remanente para invertir en otros apartados, como por ejemplo, y ya creo que se ha comentado, derechos sociales, donde solo se aplica un 0,75% del total de las modificaciones. Prácticamente lo que es el fondo de contingencia. No se lleva nada, ni del ahorro de los intereses de la deuda, ni siquiera tampoco del remanente. En cultura, pues vemos que las inversiones que se van a hacer o los gastos que se van a hacer son extraños. Un déficit para una fundación, Rebello de Toro, un cuadro de 12.000 euros, un catálogo para el MIMA de 15.000 euros y en cambio no hay ni siquiera una inversión para el plan de creadores locales y para el tejido local cultural. Estamos apostando por una ciudad de los museos, una ciudad cultural, pero resulta que nada más que miramos a las nubes, no miramos a la realidad y al contexto que tenemos en nuestra ciudad. Seguir con brevedad. Y también nos sorprende pues los ridículos 11.500 que van a igualdad, de los cuales solo 3.000 son para ayuda económica a mujeres. La verdad, en el momento que nos encontramos con las urgencias que tenemos, no creemos que haya sido una buena aplicación de estas modificaciones presupuestarias. Por eso en ese segundo expediente hemos votado que no. Y en el tercero somos muy críticos. Entendemos que las inversiones sí son financieramente sostenibles y algunas muy necesarias, pero aún así tenemos dudas cómo se ha priorizado la inversión en los distritos, cuál es la transparencia sobre lo que los distritos necesitan a través de sus canales de participación. No hay transparencia en ese sentido y no se hace de una forma realmente democrática participativa. En la obra de masa, por supuesto, ya he hablado antes de las inversiones necesarias y urgentes que sí creemos necesarias, pero la red de baldeo hay que tener en cuenta que benefician a Animasa y no rebajan los costes del contrato ni las certificaciones extracontractuales. Una inversión que hace Masa que finalmente beneficia a otra empresa que nos sigue pasando todos los años 4 millones de certificaciones extracontractuales con una deuda aparente o aproximada de 23 millones de euros. Y por último, hablar del agravio comparativo entre los barrios. No hablo de distritos, hablo de los barrios. En los distritos hay diferentes barrios y no todos se tratan por igual ni reciben suficiente. En fin, terminaré en el segundo turno. Gracias. El Grupo Socialista, señora Gámez, tiene la palabra.
Buenos días. Yo empezaré hablando del cuándo hacemos este pleno y la forma. No creo que sea la semana de feria, martes de feria, agosto, el momento de aprobar el destino de cerca de 80 millones de euros. No lo creo. Creo que no contribuye a la transparencia ni al derecho a la información de los ciudadanos tomar decisiones de este tipo en un momento en el que la ciudad está sumida, pues lógicamente, en la fiesta. Dicho esto, sí voy a decir también de dónde viene este dinero y a dónde va, y sobre eso voy a hacer algunas reflexiones. La primera de ellas es que tenemos remanente, y eso en principio parece una palabra bella y hasta positiva, pero eso significa que no hemos invertido lo que teníamos que invertir en otros momentos. Es decir, que no hemos ejecutado inversiones del año pasado. Nuestro nivel de ejecución ya lo conocemos, nos pasa año tras año, y eso es un problema de gestión de este ayuntamiento que ya es estructural. No está en cuanto a inversiones, los organismos más inversores no llegan ni al 40% y ejecutamos la mitad de todos los gastos. Por lo tanto, aunque sea una buena noticia que tenemos ahora para invertir, la mala noticia es que lo dejamos de hacer en su momento. Y además eso significa que empezamos en agosto a invertir en esta ciudad, en este año. En el mes de agosto, en el mes 8 de 12, empezamos con las inversiones aproximadamente la mitad de lo que lleva todo el presupuesto de un año en inversión. Luego la pregunta es, ¿nos vamos un poquito retrasados para hacer esto? Lo siguiente es que estamos aprobando un plan económico financiero, sí, en plena semana de feria, aparte de decidir 78 millones de euros y su destino, estamos aprobando un plan económico financiero, y eso, traducido al lenguaje popular, lo que significa es que nos pasamos en el gasto. Nos hemos pasado en el gasto, hemos superado la regla de gasto que dice que uno no debe gastar más que lo que hizo el año pasado, aumentado en el IPC más o menos, digo por explicarlo llanamente. Y nos hemos pasado por varias razones. Una, en el año 15 nos pasamos, pero lo compensamos con el presupuesto porque hemos abierto muchos museos. Y esto hay que decirlo, se vende muy en positivo, pero arrastra unas consecuencias económicas que hay que ser al menos conscientes de ellas. Y en el año 2015, pues su inauguración y su mantenimiento y la inversión que supuso, pues nos disparó el gasto. Aparte nos disparó el gasto el Palacio de Feria, el IMV, etcétera. Bueno, eso en el año 15 se compensó, pero en el año 2016 resulta que tenemos que abordar la deuda de Limasa, como si no nos hubiéramos enterado que tuviéramos deuda con Limasa. Y eso nos dispara el gasto en el año 2016 y nos obliga a hacer este plan económico financiero. Estoy tratando de explicarlo llanamente porque esto requiere una complejidad que ustedes han tratado de ocultar, siendo la semana que es y con la nocturnidad que esto supone. Por eso quiero ser más explicativa, aunque usted, señor de la Torre, lo sabe perfectamente. Llevamos denunciando que arrastramos una deuda con Limasa año tras año y se nos ocurre que viene el lobo, a compensarla o pagarla cuando ya se está acabando el contrato, porque es que ya no se puede hacer más tarde. Y esto supone que nos dispara el gasto y, por lo tanto, que nos obliga a someternos a un plan. Esto de por sí es criticable, aunque, digo, por responsabilidad, el Grupo Socialista se abstiene porque tendremos que pagar lo que debemos, pero ya le digo que no vamos a dejar de criticar la forma en que se hace esto y la mala gestión que se ha hecho con Limasa y con otras cuestiones. También quería posicionar mi voto respecto al reconocimiento extrajudicial de crédito. Traduzco también para el resto de mortales las facturas pendientes metidas en un cajón y que de gastos que podían haberse pagado en el 2010, como, por poner un ejemplo, el Martín Carpena, los marcadores electrónicos, los pagamos en el 2016 con un informe en contra de la intervención. Pues lógicamente ahí el Grupo Socialista, con informe en contra de la intervención, no vamos a votar a favor, vamos a hacerlo en contra. En definitiva, el marcador es que está un poco complicado para verlo a la oposición. Yo sé que ustedes miman a Ciudadanos. Sí, lo llego a ver, pero me cuesta un poquito de trabajo. 4 minutos 21. Bien. En definitiva, lo que le quiero decir es que las inversiones... Muchas gracias, Juan. Ahora me cuidan más que el equipo de gobierno. Lo que quiero decir es que las inversiones en los barrios nos parecen bien, claro que sí. Se podía haber decidido amortizar nuestra deuda, que tampoco es un mal destino, pero reconocemos que la ciudad necesita muchas inversiones y en ese sentido las vamos a apoyar. Sí critico algunas cosas y algunas lo han dicho compañeros de oposición. Por supuesto que es vergonzoso que la ayuda a las víctimas de violencia de género esté en 3.000 euros de una partida de 60 millones. Hombre, esto no es precisamente
Pues sí. No es ser sensible con un problema tan grueso como el que tenemos. Pero no voy a entrar en el detalle porque esto es sencillamente casi infinito, el número de inversiones, y tenemos muchas críticas, muchos puntos y mucho que decir. Pero me he centrado en el discurso genérico de por qué lo hacemos ahora, por qué tenemos remanente, por qué no ejecutamos lo que debemos, por qué pagamos a última hora lo que podíamos haber pagado hace mucho tiempo con respecto al IMASA y cómo hacemos las cosas manejando un presupuesto tan grueso como el que manejamos en el día de hoy. Nada más. El equipo de Gobierno, señor Conde, tiene la palabra. Bueno, pues buenos días a todos los miembros de la corporación. Ya lo hice en la comisión informativa. Yo pues lamento que nos tengamos que ver en plena semana de feria. Es evidente que estamos en nuevos tiempos y unas circunstancias muy distintas de gobierno a las de otras legislaturas, donde evidentemente hay mucho más trabajo previo a los órganos de decisión, que son el Pleno o la propia comisión informativa, porque hay que trabajar muchísimo más los expedientes y hay que hablarlos mucho más. Y yo pues lo agradezco porque hemos tenido reuniones con todos los grupos políticos a fin de ir avanzando pues en los diferentes expedientes que se van llevando, sobre todo los que se refieren a economía, que como bien saben ustedes, en su mayoría van a aprobación a pleno. Por entrar un poco en las exposiciones que se han hecho, Málaga para la gente, lo hemos referido en la comisión informativa. Entiendo que no se puede generalizar respecto a un expediente de 80 millones de euros, de 78,7 millones de euros, porque ya les he advertido que la modificación al uso que ustedes están acostumbrados, y este es el segundo y tercer expediente de modificación presupuestaria que va en este año, en el mes de agosto, segundo y tercero, realmente es la que se financia con ahorro de intereses, con fondos de contingencia o con disminuciones de otros gastos. Estos son 4,3 millones. El resto, es decir, 74 millones, procede estrictamente del remanente positivo de tesorería, que si no se hace buen uso de él, va a ir inmediatamente por la Ley de Estabilidad Financiera a amortización de deuda. Si tenemos la oportunidad de poner ese dinero en valor y llevárnoslo a inversiones financieramente sostenibles, pues creo que es de responsabilidad de todos, y yo creo que en la comisión, salvo ustedes, creo que se ha hecho un ejercicio de responsabilidad cuando llevamos este dinero a inversión. El resto, pues ya le he contado, es una refinanciación, podríamos no haberla hecho. Son aproximadamente 27 millones de euros. La ley nos obliga tiene que procederse a través de una modificación presupuestaria, pero lo que hacemos es, de nuestra cartera de préstamos, pues tratar de buscar aquellos que tienen un coste un poco por encima de prudencia evaluativa. Digo un poco porque el ahorro realmente que va a generarse es prácticamente de 1,5 millones. Bueno, que es importante, en un presupuesto es importante, pero que es 1,5 millones. La verdad es que nuestros préstamos, afortunadamente, pues a día de hoy tienen un coste bastante pequeño. Y han sido estos los que, gracias al esfuerzo de áreas de economía y de gestión financiera, pues se han ido revisando uno por uno y se ha visto en dónde había una oportunidad de exprimir un poquito más esa gestión de los presupuestos. Que no haya cosas en esta modificación presupuestaria no quiere decir que hayan sido aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, no quiere decir que se vayan a atender a través del presupuesto ordinario. Si es que este presupuesto es pequeño en comparación con el resto del presupuesto municipal, esta modificación, quiero decir. Hay propuestas suyas y yo creo que si ustedes bucean bien en el expediente, yo creo que hay asuntos que ustedes mismos han puesto en valor en este expediente. No todos, evidentemente, no todos. Por lo tanto, no entiendo en este caso la posición el posicionamiento de voto de Málaga para la gente del no a todo. Al Partido Ciudadanos tengo que agradecerle la responsabilidad. Ya lo hicieron en la cuenta general, un elemento que ya tuvimos que explicar convenientemente porque se trata de un elemento que necesita en el procedimiento de su aprobación, porque si no bloquearíamos este ayuntamiento, pero es que ahora nos ocurre igual con estos cuatro expedientes que se votan por separado, pero que evidentemente por norma presupuestaria van entrelazados, no puede haber una cosa sin la otra. Es decir, si no se vota a favor de un expediente de reconocimiento judicial de escrito, porque existe un marcador, en este caso hablo de la partida más importante, un marcador que se ha hecho, que está cuantificado, que se hizo adoleciendo de algún trámite presupuestario, eso requiere informe de intervención. Que tenga un informe de interventor no quiere decir que sea ilegal, sino que se contrapone con un informe del técnico habilitado, que es el que certifica que esa actuación se hizo. ¿Es el Pleno el que tiene que levantar el reparo? Pues sí, pero se hizo. Si no lo aprobáramos, ya sabemos que habría un enriquecimiento injusto y, por lo tanto, tendríamos que pagar sí o sí. No aprobar el expediente ese supondría bloquear el resto de actuaciones de este Pleno.
En Málaga ahora decirle no reflejar determinadas inversiones no quiere decir que existe una falta de planificación. Si nosotros sabemos que va a haber remanentes positivos de tesorería, pues lo que tenemos que tratar es de alguna manera de que esas actuaciones pequeñas queden para ese remanente positivo de tesorería. Si no lo utilizáramos, insisto, irían esos 18 millones íntegros a amortización de deuda. Tenemos la oportunidad, tenemos más actuaciones que hacer, evidentemente. La ciudad demanda mucha actuación, pero tenemos un paquete importante de actuaciones en inversión. Pero vamos, yo en el sentido de voto que ustedes han tenido responsable, aunque sea con la abstención, en la comisión, yo creo que evidencia de que vamos caminando por el buen camino. Más negociación, no se nos acuse de no negociar, estamos negociando. Trataremos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras fuerzas de ir a más la negociación, pero créanme que a veces pues estamos en pleno mes de agosto y no es por falta de trabajo del equipo de economía, que agradezco el esfuerzo máximo que ha hecho en esta fecha, pero es porque precisamente hay que atar todos estos cabos. El coste financiero del IMASA, el coste financiero del IMASA, asumimos el coste que sí o sí vendrá, impactará en las cuentas municipales en el 2017. Prefiero pagarlo ahora que lo paguemos ahora que tenemos dinero y tenemos remanente, que tener que hacerlo en el 2017 asumiendo un hipotético préstamo financiero a un interés que no sabemos cuál es y sin saber si vamos a tener capacidad para asumir el resto. Pues si tenemos oportunidad, yo creo que es importante planificar y pagar por adelantado si tenemos esa capacidad económica, porque si no ese dinero iría, insisto, al préstamo. El 1 millón de euros, los 11 millones que se amortizan, pues evidentemente no vamos a pagar más. Se amortizan préstamos que son más caros y el préstamo que se va a contratar, afortunadamente, el tipo de interés a día de hoy está mucho más bajo que los que se contrataron en otros momentos. En temas de derechos sociales no podemos hablar del 0,75% del expediente. Le he explicado cuáles son las fuentes de financiación. Son 500.000 euros o algo más de 500.000 euros sobre el 1,5 millones. Sobre los 4,3 millones. Yo le diría, es más, podríamos ampliar otras partidas. Han apuntado la de igualdad. Me gustaría no haber tenido que incluir 300.000 euros en el expediente de modificación para atender la falta de pago de la Junta de Andalucía a los comedores escolares durante el mes de verano. Esto pues lo tuvimos que hacer el año pasado, pero es que ha vuelto a ocurrir. Pues hemos tenido que atender desde otra partida y hay que reponerla ahora. La red de baldeo, bueno, pues yo le invito a conocer por parte de Masa los impactos que pueda tener, porque si no sería muy amplio el debate aquí. Y al Partido Socialista decirle que he visto en la comisión pues un gesto adicional, igual que al Partido Málaga ahora, un gesto adicional de responsabilidad en algunos puntos donde han acordado su apoyo, porque entendemos que las propuestas que se llevan son propuestas que se han ido hablando en comisiones y en pleno y yo creo que existen más elementos en común que no en común, y decirle que el plan económico financiero está claramente explicitado en el expediente. Tratamos de asumir principalmente pues el que por un ajuste contable tenemos que evidenciar que existe un canon de explotación de Palacio, Feria y Congreso por casi 10 millones de euros. Que existe además un gasto adicional en cultura, sí, pero también el impacto que se ha generado económico en la ciudad yo creo que lo sustenta. En cualquier caso, el propio informe del interventor en el presupuesto de 2016 dice que este salto en la regla de gasto, en el techo de gastos, se corrige a sí mismo en el 2016. No obstante, como hay que hacer un plan económico financiero, lo comentaba en la comisión, y hay que atender el tema del IMASA, evidentemente, volvemos a insistir, es un tema puntual que se puede absorber directamente con el remanente, que no es un presupuesto que haya que prorrogar durante muchos años, durante indefinidamente, con lo cual nos sería evidentemente saltar el techo de gasto sine die todos los años, y por lo tanto tenemos que tener un plan económico financiero que se convertiría en un plan de ajuste. No es este plan económico un plan de ajuste, es un plan que lo que viene a evidenciar que estamos planificando con tiempo suficiente la finalización del IMASA, los gastos que tendremos que asumir y que tendremos una corriente de ingresos y gastos que se adecue pues a las obligaciones que nos vamos a tener que afrontar más pronto que tarde. Aquí con esto termino mi intervención. Muchas gracias, señor Conde. Señor Zorrilla, segundo turno. Gracias, señor presidente. Bien, lo primero que tendría que decir ante las palabras del señor Conde, que niega la improvisación que denunciaba en mi primera intervención, es que solamente teniendo en cuenta la fecha que se ha elegido para aprobar esta modificación de crédito, ya pone de manifiesto una de dos: o prisas fruto de la improvisación o voluntad de opacidad, porque no hay una semana peor en todo el año
para que un asunto de 78 millones de euros pues no tenga la trascendencia o la repercusión pública o que pueda ser visto también este debate por los ciudadanos como esta fecha elegida de la feria de agosto de 2016. Solamente hace falta ver cómo está hoy el salón de pleno, tanto de público como de medios de comunicación. Y creemos que no es casual en ese sentido y que viene a confirmar lo que hablábamos de improvisación. ¿Ha habido un trabajo previo a la hora de presentarlo? Pues no estamos de acuerdo, porque negociar no es negociar solamente con un grupo municipal y al resto hacer una reunión informativa por deferencia que agradecemos, pero esa no es la negociación y la información suficiente que estamos hablando a la hora de traer de forma consensuada, como sería conveniente, un asunto de esta envergadura. Alude el señor Conde también, o nos acusa a este grupo municipal de no ser responsable, agradecer al resto pues que sí lo sean. Y le tendría que decir que nosotros no confundimos lo que es ser responsable con hacernos corresponsables, como nos haríamos si votáramos a favor de este punto, de la improvisación, de la imprevisión, de la falta de planificación y, en definitiva, de una mala gestión económica que ustedes están. Para finalizar, señor Sevilla. Para finalizar. En concreto, y como les decía, aparte de las cuestiones generales, hay cuestiones concretas que se están planteando, como la subvención al déficit del Museo Rebello de Toros, que pone de manifiesto lo que ya este grupo anunció, incluso desde la pasada corporación, del enorme gasto de mantenimiento que llevaban aparejadas las inversiones en museo que estaban poniendo ustedes en marcha. La deuda atrasada de luz del Polideportivo del Puerto de la Torre, que denunciábamos ya desde la corporación pasada y que ustedes negaban. La subvención que se contempla para un monumento en un instituto o gastos de comunicación que corresponden a la campaña del equipo de gobierno durante la reciente huelga del IMASA, por solamente citar algunos ejemplos. Creemos que no podemos hacernos corresponsables con esta cuestión y, por tanto, se justifica y se legitima nuestra posición contraria. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos, señor Casá. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve, siguiendo con lo que venía diciendo. Tenemos redacción de proyectos para impulsar en la ciudad, como puede ser en Pedregalejo y en El Palo, en otros sitios también, en otros lugares de Málaga. Un acceso a núcleos rurales en Campanillas, nos parece importante integrarlos dentro de la ciudad, no dejarlos abandonados o que se sientan desplazados fuera de nuestra ciudad. Instalaciones deportivas al aire libre, mejoras de las acometidas de agua dentro de los mercados, en fin, sombras también mediante pérgolas, el Parque de las Sombras, que es una de las iniciativas que creemos que son muy interesantes para los parques de esta ciudad. En definitiva, son proyectos para seguir creciendo. Nosotros podíamos habernos puesto en la situación de bloqueo y seguir bloqueando la ciudad, pero eso no es responsable. En cuanto al IMASA, no estamos de acuerdo con la deuda, pero lo que hay que ser responsable es serio. Si hay remanente, hay dinero, lo que se debe se paga, punto. No hay mucha más discusión. Hay otros foros donde podemos debatir si esta deuda, el por qué sí o el por qué no. Pero en el momento que hay una deuda, este ayuntamiento tiene que ser responsable y tiene que afrontar sus compromisos, y ya sea el IMASA o cualquier tipo de empresa de este ayuntamiento. Por lo tanto, aunque no estemos de acuerdo en la deuda que se genera en el IMASA, sí que tenemos que hacer por responsabilidad el ayuntamiento. Y quería terminar mi intervención diciendo que me gusta el talante de la señora Gámez. He visto cosas positivas en esta modificación presupuestaria. Para nosotros es un gusto, supongo que para el equipo de gobierno también, pero para nosotros la verdad es que nos ha gustado mucho cómo han tratado este tema, la sensibilidad que está demostrando el Partido Socialista con los distritos, de no bloquear y tratar de facilitar todo lo que es el seguir creciendo la ciudad, el seguir avanzando. Que las cosas las hubiéramos hecho de otra forma, evidentemente. Que me habla usted, señora Gámez, de deudas de hace 10, 6, 7, 8 años, 5, hay que pagarlas, la deuda hay que pagarla, luego ya analizaremos el porqué, pero creemos que es un momento... Puede seguir, para finalizar. Un momento extraordinario, haciendo modificaciones presupuestarias para cancelar un préstamo que es más caro que el que vamos a tener. Quiero decir, son cosas de sentido común, eso es bueno para los malagueños y nunca nos
nunca deberíamos, o nosotros por lo menos no debemos bloquear ese tipo de actuaciones y nada, insistimos en el talante que ha tenido la señora Gámez y el Partido Socialista en la negociación y sobre todo en cómo ha encarado esta comisión y este pleno. Nos ha encantado este grupo municipal. Muchas gracias. Gracias, señor Casas. Grupo Málaga. Sí, bueno, pues como no he recibido prácticamente respuesta, yo he hecho preguntas muy concretas sobre esa inversión, cómo se priorizaban y las explicaciones son ambiguas. También sobre la deuda, si tenía interés en la deuda de Limasa, ¿por qué se elimina esta deuda? Porque si hay que pagar las deudas, también las deudas financieras, o es porque como se pagan intereses constantes y le llaman deuda sostenible, no hay que pagarla. ¿Cuáles son los criterios? No dudo que a lo mejor sea más importante pagar la deuda de Limasa, pero ¿hay criterios? ¿Se siguen criterios? ¿Cuál es el coste? ¿Realmente esa amortización rebaja deuda si la deuda todavía no figuraba porque la hemos generado en este propio ejercicio? Vamos a ser claros y un poquito de transparente, se hace un batiburrillo y queda todo muy bien, pero la realidad es que estamos pagando los 11 millones que pedimos hace unos meses y luego estamos refinanciando 26 millones que no sabemos a qué corresponden, ni qué coste, ni si tienen gastos o no los tienen. Cuestión bastante extraña que alguna refinanciación no tenga ningún coste, pero en fin. Y bueno, hemos vuelto a decirlo, hay gastos ahí en esta que nos parecen muy acertados, pero que realmente incluso nos sorprende que se haya tardado tanto en hacer cuando eran tan importantes como, volvemos a decir, el tema de masa y todo lo que tiene que ver con el saneamiento, con la depuración y todo eso. Hay facturas como esa factura del agua, que la verdad es que tampoco entendemos cuál fue el criterio técnico que decidió que se iba a usar el agua pública y si a lo mejor corresponde a jardines que todavía tienen titularidad privada, como los del Parque Mediterráneo, o son otros. Tampoco sabemos a dónde va ese agua, de dónde viene. La verdad que la transparencia no brilla por su ausencia y creemos que se pueden hacer modificaciones presupuestarias mucho mejor explicadas, mucho mejor aclaradas y de alguna manera más coherente con lo que se dice luego en las notas de prensa, que parece todo muy bonito. Nosotros no podemos aprobar la segunda modificación, entendemos que hay muchas lagunas, y en la tercera somos críticos porque lo volvemos a decir, no hay criterio, se va haciendo, pide quien pide. Para finalizar, señora Torralbo. Sí. Se pide, pero no se dice y no se tiene en cuenta los distritos, las prioridades y lo que los ciudadanos quieren. Pero aún así, como hay inversiones muy importantes que creemos que deben llevarse a cabo y que debían de haberse hecho antes, esas nos vamos a abstener. El reconocimiento extrajudicial, la verdad es que desde 2010, una factura 2010 que en 2013 se certifica y ahora pretenden reconocerla, yo no sé, hay algo raro, porque o explíquelo bien, porque no es normal. Y si es un error y asúmanlo ustedes, no nosotros. Así que, y el plan financiero, bueno, como obligación legal que es, aunque dudo que no haya operaciones de tesorería, como se dice, puesto que veo que hay un crédito ahí un poco extraño, vamos también a abstenernos porque sabemos que es una obligación legal. Gracias, señora Torralbo. Señora Gámez, perdón, señora Moreno, segundo turno, del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Bueno, de la intervención del señor Casas se ve absolutamente que ustedes sí han negociado y el acuerdo sí lo han hecho. A nosotros no nos han dado la posibilidad de elegir qué queríamos meter en esta modificación. Pero aún así, nosotros sí que somos responsables. Somos muy responsables políticamente porque somos tan conscientes de que si no nos abstenemos en el plan económico financiero, a quien dañamos es a la ciudad, porque no se podrían hacer ninguna de estas inversiones, ni las del primer expediente, ni las del segundo, ni se podría hacer tampoco conseguir los préstamos necesarios para ello. Por lo tanto, estaríamos perjudicando a los ciudadanos y ciudadanas y no estamos en eso. Sobre el tema del reconocimiento, tenía que decirle también, señor Conde, este grupo siempre ha estado en contra de todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito porque todos llevan reparo. Que es verdad que el reparo hay que levantarlo y que es verdad porque la gente tiene que cobrar, porque si no estaríamos provocando un enriquecimiento injusto. Pero sí, pero es su gestión, la gestión del equipo de gobierno, una gestión que se ha hecho con facturas sin contrato, una gestión que se ha hecho, al igual que la que vimos el viernes pasado en la Comisión Especial de Cuentas, donde son las mismas áreas las que sistemáticamente contratan, lo hacen sin contrato y sin vinculación económica, como turismo, como gerencia, como deporte. Y en este caso, incluso hasta si vemos las facturas, hay facturas hasta repetidas. Por ejemplo, nuestros amigos los de Gaiga, que nos han salido tan buenos en el Torcal y la Trinidad, tenían facturas sin contrato en el viernes pasado en la Comisión Especial de Cuentas del año pasado y lo vuelve a tener aquí. Y sobre el tema del pabellón del Martín Carpena,
Lo cierto es que una inversión que es para ampliar el aforo y para poner los marcadores que se hace en 2010 y que efectivamente seguir, para finalizar. Justificado en ese año, lo que se ha traído aquí es la liquidación de la obra, que es un verdadero modificado. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con esa mala gestión que hacen ustedes sistemáticamente de muchos temas que después se convierten en facturas metidas en los cajones. Solamente eso, gracias. Señor Conde, para cerrar el debate en una segunda intervención. Pues nada, poco incidir en algunos de los asuntos que se han puesto aquí encima de la mesa, que se hablan de 37.000 euros en un expediente de 4,3, en este sentido, la parte de la financiación que conlleva sobre el Museo de Rabello de Toros, cuando ha habido pues un déficit en la explotación y que tenemos que atender. Yo creo que si nos vamos a ese detalle de nivel, estaríamos, en fin, poniendo en valor o estaríamos echando fuera todo el resto del expediente. Yo creo que ir no solamente a esa partida insignificante, bueno, en cualquier caso se le exigirá al Museo de Rabello de Toros que trate de tener más ingresos en venta de entrada y tratará de equilibrar, como evidentemente se pretende por parte de los museos, compitiendo pues con toda la importante oferta que tiene ya la ciudad de Málaga. Evidentemente, ni prisas ni opacidad. Aquí la transparencia en algunos de los asuntos que se llevan aquí se han tenido hasta en comisiones de investigación, y hablo del tema del IMASA, por ejemplo. Que evidentemente haya que llevarlo ahora es que irnos al mes de septiembre. Recuerdo el expediente del año pasado se llevó a finales de julio, pero ahora cogemos y llevamos, si no llevamos ahora, tendríamos que irnos al mes de septiembre. Sumándole todos los plazos que hay legales, evidentemente no daría tiempo a las áreas a adjudicar y ejecutar mínimamente todos los 18 millones de inversiones y dinero que se perdería y automáticamente iría para la amortización de deuda. Esas son las reglas de juego de la ley actual, por lo tanto tenemos que ir a ellas. Por lo tanto, hay actuaciones pequeñas, en su mayoría ya presupuestadas y con los proyectos redactados que podemos atender. Se habla nuevamente del informe de refinanciación. Aquí estamos, por un lado, refinanciando. Tenemos una cartera de deudas, de endeudamiento financiero que se va a atender. Puede seguir. Lo que se va a atender es el hecho de coger un grupo de ellas, las que se ha estudiado estrictamente por los técnicos del Servicio de Gestión Financiera, que se ve que están un poco por encima de prudencia financiera, y lo que se hace sobre esa operación es cancelarla entera para que los préstamos que vamos a contratar nos cuesten a un tipo de interés mucho menor. Por lo tanto, al final hay un neto positivo para este ayuntamiento, cifrado más o menos en 1,8 millones. Pero que esa cifra no la hago yo, la hace Gestión Financiera. Transparencia, insisto, en esa línea. Aparte de que las puertas estén abiertas, los responsables de cada una de las áreas, es que además en todo y cada uno de los asuntos que van a los expedientes se acompaña un informe al respecto. Es más, en el del IMASA es un informe contundente que le invito a que lo estudie y que lo conozca, aparte de la comparecencia que tuve que asumir el pasado pleno, donde se dio mayor información respecto al impacto actual y a lo que asumimos a día de hoy. Evidentemente, todos los gastos que se hagan conforme a esa modificación presupuestaria van a ir consecuentemente fiscalizados pues, por los órganos de intervención correspondientes. Y mire usted, cuando se habla de, en mi opinión, con cierta ligereza, de que algo raro hay en el expediente del Martín Carpena, del marcador, yo le invito a que estudie el expediente en cuestión, que es uno de estos dosieres importantes, donde se dice claramente qué es lo que ha habido. Aquí no hay una ilegalidad, aquí se adolece de un trámite administrativo. Y pero eso no es una ilegalidad, es más, de no aprobarse habría un enriquecimiento injusto y la empresa demandaría. Pero es que además, y ahí es donde yo entiendo que existe un punto más, por parte nuestra de negociar y por parte de ustedes de corresponsalizarse en la gestión. Porque de no aprobarse el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, los otros 3 expedientes no se podrían aprobar. Puede finalizar. Esa es la realidad del procedimiento administrativo que le invito y yo le ofrezco a todo mi equipo técnico para contarlo. Pero no obstante, visto gestos importantes, nosotros seguiremos avanzando en ese interés de tratar de negociar lo máximo posible dentro de la fuerza y de los tiempos que tenemos. Vamos siempre muy justos por el hecho de que
son muchos los expedientes y muchos las mesas de trabajo que se están haciendo en base a muchos de los acuerdos que se toman en este pleno, pero no vamos a cejar en el empeño de tratar de conseguir, como creo que se ha conseguido mínimamente en estos expedientes que se llevan a aprobación en el pleno. Agradecer, por finalizar, el esfuerzo de los técnicos municipales que han tenido que asumir no solo la cuenta general, sino estos 4 expedientes en un tiempo récord y algunos de ellos pues suprimiendo vacaciones y tal. Han actuado también con responsabilidad porque saben que si no lo hacemos ahora no va a dar tiempo a ejecutarlo. Y bueno, agradecer evidentemente pues a los miembros de la corporación pues de atender, sobre todo los miembros de la Comisión de Economía, que han tenido que estudiar, igual que he hecho yo, pues los expedientes que se llevan aquí en el ánimo de dar pues su aprobación, su ratificación o su abstención, o en algunos casos el voto en contra, que esperemos pues se vaya evolucionando hacia votos a favor en futuras modificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Conde. Antes de pasar a la votación, por mi parte, yo quiero agradecer a todos los grupos su posición, su análisis, en el tiempo que se ha dispuesto para posicionarse con responsabilidad en temas importantes y dejar eso sí claro, lo ha hecho muy bien, señor Conde, en explicar por qué no puede retrasarse en septiembre y por qué lo hacemos ahora. En Junta de Portavoces del mes de julio, el día pleno del mes de julio, analizamos distintas opciones de fecha y vimos que en los primeros días de agosto había algunas ausencias, no tanto en el equipo de gobierno, que seguíamos con los temas de la ciudad, etcétera, pero legítimamente de tomar algunos días de vacaciones y el 16 daba la casualidad que era el primer día, vamos a decir, que dentro de feria podíamos tener el 100% de presencia de los concejales y concejales. Nada más, no hay ninguna búsqueda de coincidencia con feria, sino que era el día primero posible y que podíamos estar todos. Por lo tanto, quede esto perfectamente claro. Y de nuevo, gratitud por la responsabilidad. Y pasamos a votar. Punto 2, que ya sabemos que es la aprobación del segundo expediente de modificación de crédito y presupuesto. Comienza la votación. ...16 votos a favor, 9 abstenciones, 6 votos en contra. Pasamos al punto 3, que es la aprobación del tercer expediente de modificación de créditos. ¿Cómo es posible? No es posible porque se ha firmado el orden del día al empezar la sesión por parte del alcalde. Se han firmado las notificaciones. Lo aclaramos perfectamente, pero yo siempre he entendido que se hacían las copias con la velocidad en que estas cosas se hacen. Pero bueno, el tercer punto es la propuesta de aprobar el tercer expediente de modificación de créditos. Si yo no recuerdo mal, es de las inversiones financieramente sostenibles, por decirlo de una manera clara. ¿No es así, señor Conde? ¿Es así? ¿Está claro qué es lo que sometemos a aprobación? Comienza la votación. En el 3 ya, el tercer punto del orden del día. El primero es el carácter urgente de la sesión. Carácter urgente lo hicimos ya. Lo hicimos ya al principio. Ahora estamos ya en los 4 puntos a votar. El primero es el segundo expediente de modificación de créditos, que lo hemos votado ya y entiendo que todo el mundo conforme con el voto que ha dado. El tercero es el del tercer expediente, que es el que se refiere a las inversiones financieramente sostenibles. ¿Está claro? ¿El segundo también? Bueno, pero yo antes hemos dicho, quizás, yo he empezado por el segundo, ha quedado claro que el segundo era el segundo expediente. ¿Quieren que votemos de nuevo el segundo expediente? Yo he entendido, de acuerdo. Votamos el punto 2, que es el segundo expediente de modificación de crédito. ...16 votos a favor, 6 no, 6 votos en contra y 9 abstenciones. Yo creo que es la misma votación que antes, pero en cualquier caso, pasamos ahora ya al punto 3, ¿estamos de acuerdo? Que es el tercer expediente, que es el que se refiere a las inversiones financieramente sostenibles, esencialmente. Comienza la votación.
25 votos a favor, 2 votos en contra, 4 abstenciones. Vamos ahora al punto cuarto, que es exactamente el primer expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos del presupuesto del Ayuntamiento. Comienza la votación. ...16 votos a favor, 15 votos en contra. Vamos al punto 5, que es el relativo al Plan Económico Financiero del Ayuntamiento para el cumplimiento de la regla de gasto 2016-2017. Comienza la votación. ...16 votos a favor, 15 abstenciones. Hemos terminado el pleno. Mil gracias a todos. Que levanta la sesión.